Bien, vamos a dar inicio a la sesión. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión del cambio generacional, ¿no? Integrando la generación del baby boomers y la generación Z en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como sabemos, pues hoy vivimos ya en las organizaciones donde convivimos tanto con trabajadores de estas dos generaciones y de otras generaciones también. Están quienes tienen pues más de 30 años de experiencia y también los que acaban de terminar su formación, ¿no? Y cada uno ve el trabajo, digamos, de forma distinta, por eso es importante aquí destacar cada una de estas generaciones, ¿no? Cada uno tiene una historia, una manera distinta de poder aprender, de poder comunicarse y de poder enfrentar los riesgos, ¿no? Y eso es un problema que hay que ver más que nada como parte de una oportunidad. En esta sesión vamos a entender cómo integrar mejor a las generaciones, ¿no? Desde los baby boomers hasta la generación Z, también para poder fortalecer lo que es la cultura de seguridad, porque aquí la prevención no depende de una sola edad, ¿no? Sino depende de todos los trabajadores, incluyendo desde la generación de los baby boomers hasta la generación Z, que son muy importantes, pues integrarlos en seguridad y salud en el trabajo. Bien, cuando se habla de cambio generacional en una empresa, no solo se está hablando de la edad de los trabajadores, ¿no? Se habla ya de cómo están conviviendo aquí personas que aprendieron a trabajar de forma muy diferente, ¿no? En un mismo equipo podemos, por ejemplo, encontrar a alguien que empezó su vida laboral con maquinarias manuales, ¿no? O con registros en un papel netamente, junto con alguien que desde el primer día pues ya usa la tecnología como las tablets, videollamadas, trabajo remoto, ¿no? Entonces aquí todo eso cambia. Y este cambio pues no pasa de un día a otro, ¿no? Sino a lo largo del tiempo pues va quedándose poco a poco cada una de estas generaciones. Hay trabajadores, por ejemplo, que ya tienen más de 25 años en la empresa y siguen aportando con su experiencia, ¿no? Y a la vez están llegando también nuevos trabajadores jóvenes que traen ideas, por así decirlo, frescas y diferentes maneras de ver el trabajo. Por ejemplo, aquí en las plantas de producción aún se están viendo cómo los trabajadores de más experiencia revisan tanto eh, a mano, ¿no? Realizan sus reportes también con listas o cuadernos. Mientras tanto, los más jóvenes pues usan el celular, usan la laptop, la computadora para poder registrar los datos o prefieren aquí recibir alertas por una aplicación, ¿no? En cambio, aquí el cambio generacional no es en sí un problema, pero sí es un proceso natural que pues está ocurriendo en todas partes, ¿no? Y hoy en día y más aún con el avance tecnológico. Pero si es que no se maneja bien, puede también haber malos entendidos o incluso afectar la forma en la que se cumple con las medidas de seguridad. Por eso entender este cambio, ¿no? Este cambio generacional es el primer paso. La empresa no puede quedarse solo con lo que funcionaba antes, sino hay que tener un enfoque mejor, ¿no? La clave aquí está en cómo unir la mejor parte de cada una de estas generaciones, ¿no? Para que todos puedan trabajar seguros, sin sentirse desplazados o poco valorados. ¿Por qué es relevante en seguridad y salud en el trabajo? Bien, el cambio generacional es importante en todos los aspectos del trabajo, ¿no? Pero en seguridad tiene, digamos, pues un peso mucho mayor. Y eso se debe a algo a muy concreto, ¿no? La forma en que cada persona entiende el peligro y cómo reacciona ante él. Por ejemplo, aquí los trabajadores mayores de la generación baby boomers no suelen estar acostumbrados a seguir normas escritas o solo aquí estas normas no discutirlas, ¿no? Ellos ven la seguridad como parte del deber. Si el jefe dice que se use el casco o el EPP, ¿no? Específico, simplemente aquí lo hacen porque es parte ya de su rutina. En cambio, aquí en la actualidad, pues los trabajadores jóvenes de la generación Z tienden a hacer preguntas, ¿no? Quieren saber por qué una norma existe, ¿no? Si no lo entienden
pues no se comprometen. Además, aquí prefieren recibir la información de manera rápida, también la información recibirla de manera visual, ¿no? Por medios digitales. Si se les da aquí un manual largo a esta generación Z, y también de formato físico, es probable pues que no lo lean completo, ¿no? Entonces todo aquí esto fluye en cómo se cumplen las reglas de seguridad. Si el mensaje no se adapta también a cada grupo, a cada generación, puede que unos lo tomen muy en serio, mientras que otros lo ignoren o lo malinterpreten. Y cuando eso pasa, también aumentan los errores, aumentan los accidentes, aumentan los conflictos, aumentan las enfermedades ocupacionales. También hay diferencias aquí en la forma de aprender, ¿no? Mientras algunos prefieren los talleres presenciales, otros podrían preferir visualizar videos cortos o juegos interactivos, ¿no? Si no se combinan estas formas, entonces el mensaje de seguridad no va a llegar a todos por igual. Por eso aquí este tema es clave, ¿no? La integración de estas generaciones. También se trata aquí de poder saber cómo enseñar a cada tipo de persona según su generación, ¿no? Entonces aquí tiene que ser clara, tiene que ser útil para todos. Y ahí es donde entra la verdadera gestión del cambio generacional en seguridad. Cuando se habla aquí de un entorno con varias generaciones, muchas veces se piensa solo en los conflictos, ¿no? Que si los más jóvenes no quieren seguir reglas, que si los más mayores no se adaptan a la tecnología. Pero esa mirada pues se queda solo en lo negativo y no se va a algo mucho más, ¿no? Esta mirada se queda en solo en la discusión. Tener estas personas de distintas edades, ¿no? En un mismo equipo, eh, en sí no es un problema, sino es una ventaja, porque cada generación hay que recordar aquí que tiene algo que ofrecer, ¿no? Por ejemplo, aquí en muchas empresas, los trabajadores mayores de la generación baby boomers son quienes mejor conocen los procesos. Ellos saben cómo identificar un ruido extraño en una maquinaria, ellos saben cómo responder un fallo sin correr riesgo, ¿no? Cuando pues una señal de advertencia realmente urgente. Esa experiencia eh, es parte, ¿no? de esa generación. Pero también están los trabajadores jóvenes o de la generación Z que tienen otra mirada, ¿no? Otra perspectiva. Ellos proponen mejoras, también usan la tecnología con facilidad, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día, y muchas veces también detectan formas más simples de poder hacer las cosas, ¿no? Con menos esfuerzo o menos riesgos. Además, este tipo de generaciones también se adaptan rápido a lo que son los cambios, lo cual es útil cuando se actualizan las normas o se quieren implementar nuevos equipos, ¿no? Para la organización. Y aquí cuando se combinan ambas generaciones, ¿no? En un ejercicio de seguridad se puede dar conversaciones valiosas. Mientras uno podría contar cómo evitó un accidente por estar atento al detalle, de la otra generación pues puede proponer una creación quizás, ¿no? De una aplicación para poder reportar los riesgos desde el celular. Y esta mezcla entonces hace que todos puedan aprender más y involucrarse mejor. También está aquí, ¿qué pasa, no? En los comités de seguridad, ¿no? Cuando aquí hay representantes de todas las edades, de distintas generaciones, pues las decisiones son más completas. Se piensa tanto en lo práctico como también en lo nuevo. Se cuida la seguridad desde todos los ángulos, ¿no? Entonces aquí cuando una empresa entienda eso y crea espacios para poder unir estas generaciones, ¿no? Tanto del baby boomers hasta la generación Z, el resultado no es solo un ambiente de trabajo más respetuoso, ¿no? Que se puedan respetar entre todos, sino también va a promover un espacio mucho más seguro, porque aquí la prevención va a mejorar cuando se escucha más de una forma de pensar, ¿no? Lo importante es no dividir, sino sumar las opiniones de cada generación. Y eso comienza con reconocer que un entorno, digamos, multigeneracional es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Bien, aquí tenemos las características claves de cada generación. Vamos a empezar aquí a conocer.
una de las generaciones que aún siguen presentes en muchas empresas, ¿no? Sobre todo en cargos técnicos o también de supervisión. Estamos hablando de la generación de los baby boomers que nacieron ahí como se ve en la diapositiva entre los años 1946 y el año 1964. Estas personas suelen tener aquí una experiencia muy valiosa, ¿no? Muchos de ellos comenzaron a trabajar cuando no existían los controles que hoy conocemos, ¿no? Y así que han aprendido a lo largo del tiempo, también adaptándose a distintos cambios. Diríamos que son los que conocen las instalaciones de memoria, saben cómo se hacían las cosas antes y reconocen también esos errores que otros no notarían. En el trabajo, aquí, este tipo de personas de esa generación son personas que son comprometidas. Si se les asigna una tarea, la cumplen hasta el final. No se quejan por cualquier cosa y respetan mucho la estructura de mando. Cuando aquí el jefe, el encargado, pues da una orden, los de esta generación de los baby boomers cumplen sin necesidad de repetirla. Un ejemplo claro ocurre aquí en las empresas del sector industrial, también en otros sectores, y donde los trabajadores baby boomers pues llegan siempre temprano, ¿no? Se colocan su uniforme completo, revisan sus herramientas con calma, y antes de empezar ya están pensando en los riesgos, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Porque justamente este tipo de generación pues está o tiene un enfoque basado en lo que es la disciplina, ¿no? Tiene una educación diferente. Están acostumbrados a poder cumplir con su deber por responsabilidad. Eso sí, este grupo no se lleva muy bien con los cambios bruscos, ¿no? Si de un día para otro, por ejemplo, se les cambia una norma o se les da una nueva herramienta, ¿no? Una herramienta digital y sin explicarles bien, entonces pueden resistirse a ese cambio. No es porque no quieran aprender, sino porque necesitan entender por qué se hace y cómo eso mejora lo que ya se conoce, ¿no? También es común aquí que prefieran la comunicación cara a cara, ¿no? Presencialmente. Ellos valoran básicamente aquí las charlas directas, las reuniones presenciales y se sienten más cómodos cuando alguien con experiencia les habla con claridad. Y si el mensaje pues es confuso, se les habla también con demasiada tecnología, también se desconcentran, se desconectan de ese mensaje. Por esto, ¿no? Que hemos mencionado, integrar a los baby boomers en la cultura de seguridad es una gran ventaja. Ellos son parte de una fuente de conocimiento y si se le reconoce por su valor, se convierte en guías para los más jóvenes, ¿no? Que es de la generación Z. La clave está en darles ese espacio, escucharlos también y motivarlos con respeto. Entonces, no hay que olvidarnos que parte de esta generación baby boomers aquí tiene una gran experiencia acumulada, ¿no? Valoran la estabilidad y el compromiso con la empresa, también respetan la jerarquía, atienden o tienden a ser prácticos y responsables, también aprenden o aprecian el reconocimiento por el esfuerzo y la constancia que puedan tener y ofrecer. Bien, tenemos aquí también la generación X que nació entre el año 1965 y el año 1980, que aquí son trabajadores que suelen estar en mandos medios o con años firmes dentro de la empresa. No están justos en el medio, ¿no? Aprendiendo muchas cosas de la generación anterior y de la generación baby boomers que hemos mencionado y también de la generación que está actualmente. Bien, entonces este grupo se caracteriza por su autonomía, no les gusta que le estén supervisando a cada rato, es parte entonces de su enfoque, y que ellos prefieren que se les dé un objetivo claro, ¿no? Y después se encargan de hacerlo a su manera. Saben cómo organizar su tiempo también, resolver problemas por sí mismos y no dependen tanto del jefe para que puedan cumplir ello, ¿no? Y a cada detalle. Un ejemplo aquí se puede ver, mencionar en áreas de mantenimiento, supervisión, ¿no? Aquí un trabajador de esta generación X, cuando ve que una máquina no está operando bien, no espera que alguien se lo indique, ¿no? Sino
Los trabajadores de esta generación simplemente van, revisan lo que está fallando, habla con el operador, consulta el manual si es que es necesario y también propone una solución. Entonces son personas prácticas, ¿no? No les gusta perder tiempo con explicaciones largas o procesos innecesarios. También valoran aquí mucho lo que es el equilibrio entre su trabajo y su vida personal, ¿no? Si bien cumplen sí con sus funciones, también quieren llegar a casa temprano, pasar tiempo con la familia o hacer sus actividades que les gustan, ¿no? Por eso cuando se les pide aquí quedarse más horas o asumir más carga, buscan de cierta forma negociar y ordenar mejor su tiempo. Esto es muy importante, ¿no? Tener a este tipo de personas al momento de planificar turnos o capacitaciones. Además, esta generación también tiene aquí una ventaja muy importante que es el que tienen la capacidad de adaptarse, ¿no? Se manejan bien con los papeles físicos, documentos físicos, ¿no? Y también con las herramientas digitales. O si hay una nueva aplicación para poder reportar, digamos, accidentes o revisar alertas, o si se va a implementar un nuevo software, este tipo de generación puede aprenderla, ¿no? Siempre y cuando vean que les ahorra tiempo y tiene un propósito claro. En seguridad, por ejemplo, aportan aquí mucho desde su sentido práctico, ¿no? Si algo está mal, no lo complican, sino lo arreglan. Aquí, si hay una reunión de seguridad, prefieren que sea concreta, sin dar tantas vueltas, ¿no? Les interesa más que se escuche su opinión y que les dé soluciones realistas y no solo lo que dice el papel. También valoran aquí mucho el equilibrio entre el trabajo y su vida personal, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces aquí integrar esta generación en la gestión de la seguridad también es importante, al igual que la generación baby boomers, ¿no? Se les puede dar aquí autonomía, se les puede confiar tareas de liderazgo y se les debe de incluir también en las decisiones. Ellos no solo hacen bien su trabajo, sino también ayudan a que otros lo hagan mejor sin tanto drama ni confusión. Entonces aquí este tipo de generación, para resumir, valoran la autonomía y trabajan sin tanta supervisión, buscan equilibrio entre el trabajo y su vida personal, también son prácticos y resuelven los problemas, tienen una buena capacidad de adaptación y confían tanto en la experiencia como también en las nuevas herramientas. Ahora veamos aquí otro tipo de generación, que es la generación millennials, nacidos entre el año 1981 y 1996, y muchos de ellos pues ya tienen cargos de responsabilidades, ¿no? Lideran equipos o forman partes de áreas claves como calidad, producción o prevención. Lo que los distingue aquí a ellos es su capacidad de adaptarse. Al igual que la anterior, ¿no? Ellos también tienen esa capacidad de poder adaptarse. Cambian de sistema, de procesos o de equipos sin complicarse. Si hay una nueva forma de hacer las cosas, ellos lo ven como un reto y no como una molestia, ¿no? Esto es muy útil cuando la empresa aquí necesita, pues, implementar nuevos protocolos de seguridad o digitalizar sus procesos, implementar software, utilizar en sí la tecnología. Un ejemplo muy claro se puede ver aquí cuando se usan aplicaciones para registrar incidentes o revisar las alertas, ¿no? Mientras otras generaciones prefieren aquí hacerlo en documentos digitales o con formatos físicos, perdón, con documentos físicos, esta generación millennials sacan pues su celular, ¿no? Entran a la aplicación, llenan el reporte y lo envían en segundos. O sea, están utilizando ya lo que es la tecnología. Para ellos es una herramienta natural, ¿no? Parte ya de las organizaciones. Pero también hay algo muy importante con esta generación. Aquí necesitan retroalimentación constante, ¿no? No les basta solo con hacer su trabajo bien, sino también quieren saber cómo lo están haciendo, qué pueden mejorar y si su esfuerzo está siendo valorado, ¿no? Si no reciben esa información, pueden desconectarse con el trabajo, perder ese interés o simplemente cambiar su forma de trabajo. Por eso en temas de seguridad aquí es importante, ¿no? Es clave incluirlos en las conversaciones,
No basta solo con dar órdenes, sino se les debe de explicar el porqué de una medida, ¿no? Mostrarle los resultados, también preguntarles de qué opinan y dejarles ver que sus ideas también cuentan. También este tipo de generación pues buscan lo que es el propósito, ¿no? No siguen normas solo porque toca, sino lo hacen cuando entienden que esas normas cuidan vidas, también que su trabajo aporta el bienestar de todos. Si eso se comunica bien, entonces esta generación millennials también se convierten en aliados fuertes para poder promover la seguridad en toda la empresa. Y finalmente, también valoran mucho el trabajo en equipo, ¿no? Prefieren ambientes colaborativos donde aquí puedan compartir, proponer y mejorar juntos. Por eso, si se organizan grupos de mejora, campañas o comités de seguridad, es bueno involucrar a este tipo de generación, ¿no? Que son la generación millennials. Van a participar con energía, van a dar ideas frescas, ¿no? Y con ese deseo de poder generar impacto. En resumen, ¿no? Aquí la generación millennial se adapta con rapidez a los cambios, manejan con facilidad las herramientas tecnológicas, también necesitan retroalimentación frecuente, buscan un propósito en lo que hacen, no solo por cumplir órdenes, y valoran el trabajo en equipo y el ambiente laboral positivo. Finalmente, tenemos aquí, para cerrar este bloque de los tipos de generación, tenemos la generación más joven, ¿no? Dentro de las empresas y es la generación Z, nacida entre los años 1997 y el año 2012, ¿no? Muchos de ellos están ya entrando recién al mundo laboral, ya sea como practicantes, técnicos, recién egresados o jóvenes trabajadores en plantas y oficinas. Lo primero aquí que resalta a la vista son, con esta generación es que son nativos digitales, ¿no? No aprendieron a usar la tecnología, sino nacieron con ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir ello? Que pues al estar en ese constante uso de la tecnología, pues no les resulta difícil poderla aplicar también en el trabajo. Desde muy pequeños, ¿no? Usan celulares, pantallas táctiles, aplicaciones, también están directamente relacionados con las redes sociales, que esto hace que tengan una facilidad natural para poder usar estas herramientas digitales incluso sin manual ni explicación larga. Por ejemplo, ¿no? Aquí en algunas empresas donde se usan QRs para poder registrar tareas, aquí los trabajadores jóvenes de esta generación Z pues lo pueden escanear y acceder al contenido sin problema, mientras otros todavía están revisando cómo entrar a la plataforma. Para ellos todo debe de ser rápido, directo y con un acceso inmediato. Si algo demora mucho, pues o tiene demasiados pasos, también pierden ese interés. También se comunican distinto este tipo de generación Z. No prefieren mensajes breves, mensajes claros y mejor si es que hay imágenes o videos. Aquí en una charla de seguridad, si es que se usan presentaciones llenas de texto, también se aburren, ¿no? Pero si se les muestra un video corto de un accidente real, por ejemplo, ¿no? O una encuesta interactiva o una historia bien contada, o también se incluyen en las capacitaciones quizás em, juegos lúdicos o también si es que se da la gamificación en temas de seguridad, van a prestar una atención más y van a participar y van a ser participantes activos, ¿no? En donde puedan aportar sus ideas y no aburrirse. Otra característica clave es que su conexión con los valores sociales es resaltante, ¿no? No trabajan solo por un sueldo o por una remuneración, sino también tienden a trabajar porque quieren saber si es que la empresa respeta a las personas, si es que la empresa cuida el medio ambiente o tiene impacto positivo en la comunidad. En seguridad, esto se traduce en que no solo cumplen las reglas por obligación, ¿no? Sino que les interesa también saber si es que esas normas ayudan a que sus compañeros también lleguen a casa bien, si se respetan los derechos de los demás o si la empresa protege la salud mental, ¿no? Por ejemplo. Además, buscan también ser parte activa, ¿no? Quieren participar en campañas, aportar ideas
usar redes internas para poder difundir mensajes y sentirse escuchados. Si se les trata aquí solo como personal nuevo que debe de obedecer, también tienden a perder esa motivación, pero si se les incluye como colaboradores con voz propia, se involucran más, ¿no? Con el trabajo y se involucran de verdad. Eso es muy importante. Entonces, esta generación Z lo que destaca es que son nativos digitales, ¿no? Usan la tecnología desde muy jóvenes, desde muy pequeños. También valoran la rapidez, la comunicación directa y la información breve. Asimismo, tienen fuerte sensibilidad por los temas sociales, por los temas ambientales y los temas humanos. También quieren ser escuchados, participar y proponer ideas, no ser parte activa de todos los temas de seguridad. También les atrae los entornos de trabajos modernos, ¿no? En donde se aplique la tecnología, herramientas digitales y más aún si es que se aplica pues la inteligencia artificial o cosas parecidas. Bien, ¿cómo entiende cada generación el concepto de seguridad laboral? Cuando hablamos aquí de seguridad laboral, pues uno puede pensar que todos entienden lo mismo, ¿no? Pero cada generación aquí tiene una manera diferente de ver lo que significa trabajar seguro. Y esa forma es marcada pues, por la época en que crecieron y por cómo comenzaron también comenzaron pues su vida laboral. Empezando aquí por la generación baby boomers, para ellos la seguridad está ligada más al respeto por la autoridad, ¿no? Si la empresa establece una norma, una regla, hay que cumplir, ¿no? No lo cuestiona. Es parte ya del orden y del deber que sienten este tipo de generación. Por ejemplo, ¿no? Si un supervisor aquí les dice que deben de usar siempre el arnés de altura, ¿no? En altura, ellos lo hacen sin preguntar el por qué, ¿no? Viven ya con esa cultura donde lo importante era seguir las reglas y cuidar el puesto de trabajo. Luego tenemos aquí también a la generación X, que ellos crecieron viendo accidentes en el trabajo y también los vieron mejorar con el paso del tiempo, ¿no? Para ellos la seguridad es algo útil, saben que una buena práctica evita un accidente, evita las enfermedades ocupacionales, evita en sí las consecuencias que puede traer tanto para el trabajador como también pues para la empresa. ¿No? Saben que una buena práctica es importante ahí porque entienden que si trabajan mejor y realizan todas sus actividades, pues se van a casa sana, ¿no? Son personas que, por ejemplo, si ven una máquina mal cerrada, no siguen trabajando, sino lo apagan, revisan y avisan porque saben que ese descuido les puede traer consecuencias. Pasamos ahora a la generación millennials, que esta generación ya no ve la seguridad solo como evitar un golpe o evitar un corte, ¿no? Para ellos la seguridad incluye cómo se siente en el trabajo. No les importa si hay estrés, si hay maltrato, si hay sobrecarga. Ven ya la seguridad como parte del bienestar, por eso aquí se involucran en campañas de salud mental, en programas de pausas activas, eh, en ideas para mejorar el ambiente laboral. Y tenemos aquí también la generación Z, que ellos ven la seguridad como pues un derecho, ¿no? Quieren que se les escuche, que haya respeto, que el trabajo sea justo, ¿no? Si ven que alguien está siendo expuesto a un riesgo, aunque pues no les toque a ellos, lo van a decir, lo van a juzgar, ¿no? No tienen miedo a cuestionar las decisiones y sienten que van en contra de la salud o del respeto. Por ejemplo, aquí si es que un trabajador en altura, ¿no? Eh, está sin línea de vida, pues no duda en tomar una foto, hacer un reporte o incluso también parar la tarea. Como ven aquí, no es que una visión sea mejor que otra, ¿no? Sino lo importante aquí es entenderlas cada una de estas generaciones y cómo lo ven o cómo lo viven seguridad laboral. Porque si hablamos de seguridad usando solo un enfoque, ¿no? Solo el enfoque de baby boomers o solo el enfoque de la generación X, millennials o Z, aquí vamos a perder la atención de muchos, ¿no? Y la empresa debe de aprender a poder comunicarse con cada generación como lo necesita. Solo así
lograremos una cultura de seguridad que pues funcione para todos. Pasando aquí a los estilos de comunicación sobre los riesgos, tenemos también que diferenciarlos por cada una de estas generaciones, ¿no? Cada generación tiene su estilo para poder recibir los mensajes sobre los riesgos en el trabajo. Empezando aquí con los baby boomers, esta generación confía más en las conversaciones cara a cara, ¿no? Ya lo hemos mencionado ello. Valoran cuando el jefe o el supervisor les habla de forma directa, también con seriedad. Por eso que en muchos talleres presenciales, cuando el ingeniero o encargado les explica los peligros de una tarea, ellos prestan atención, ¿no? No necesitan pantallas, no necesitan computadora, tablets, celulares, ni colores llamativos. Solo quieren que se les hable con claridad y respeto. Si hay una charla de seguridad diaria, al comenzar el turno, pues ellos lo escuchan y siguen esas indicaciones. En cambio, la generación Z prefieren algo más práctico, ¿no? No se les interesa tanto una presentación larga ni que les hable de cosas obvias, ¿no? Quieren saber directamente qué se debe de evitar, qué hacer y cómo hacerlo bien, ¿no? Si se les da un cartel con 10 puntos, lo miran eh, por encima, ¿no? Pero si se les da una lista corta con 3 pasos claves o un croquis simple de seguridad, lo podrían entender mejor y también lo aplicarían en el día a día. No son personas que valoran el tiempo y quieren también que la comunicación sea útil sin dar tantas vueltas. Ahora, cuando hablamos de la generación millennials, aquí las cosas cambian, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a lo que es la tecnología y si el aviso de un riesgo viene solo por correo, quizás ni lo abran, ¿no? Pero si ese mismo mensaje viene acompañado de una imagen clara, un video corto o un ejemplo práctico, lo van a compartir incluso con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, en varias empresas aquí se están utilizando lo que son los videos de máximo un minuto, minuto y medio, donde se muestra un error común en una tarea, ¿no? Con la solución correcta. Y este tipo de contenido llega mucho más rápido y también lo recuerdan mejor esta generación. Y con la generación Z, aquí hay que ir aún más directo, ¿no? Ellos no quieren rodeos, están acostumbrados a ver la información en pocos segundos, ¿no? Si un mensaje sobre seguridad tiene mucho texto o se vuelve aburrido, simplemente lo ignoran, ¿no? Pero si se les presenta como una historia breve o un mensaje visual, pero con un mensaje fuerte o un código QR que los lleve a una alerta o una encuesta rápida, ahí sí participa. Además, aquí también esta generación busca que el mensaje tenga un sentido, ¿no? No solo lo que hay que hacer, sino por qué hacerlo y cómo eso ayuda a todos. Por eso aquí cuando hablamos de comunicar riesgos en una empresa multigeneracional, no podemos usar solo un canal, ¿no? Ni un estilo, sino hay que mezclar diferentes estilos. Hay que hacer reuniones presenciales, hay que enviar mensajes digitales, hay que usar afiches, hay que usar videos cortos, hay que usar historias reales. También abrir espacios donde todos puedan opinar, porque si el mensaje aquí no llega, el riesgo sigue ahí, ¿no? Y lo que queremos es que todos, sin importar la edad, reciban esa información, también lo entiendan y lo usen para cuidarse mejor entre todos. ¿Cuál es la diferencia en la percepción de riesgo y cumplimiento de normas según, pues, este tipo de generaciones, ¿no? Porque no todos lo ven igual ni tampoco todos reaccionan igual frente a una norma de seguridad. La generación de los baby boomers, por ejemplo, crecieron en un entorno donde el respeto a la autoridad era lo primero, ¿no? Si la empresa decía que una norma debía cumplirse, ellos simplemente lo seguían al pie y la letra, ¿no? No se ponían a pensar si tenía sentido o no tenía sentido, simplemente lo aplicaban porque así era el trabajo en aquel entonces.
Si el procedimiento decía que se debía de usar una mascarilla al mezclar un químico, ellos lo usaban siempre, ¿no? Incluso sin saber mucho del producto. Para ellos el riesgo pues se controla cumpliendo lo que dice la empresa. En el caso de la generación Z, aquí hay una mirada un poco más crítica, pero también muy práctica. Esta generación ha vivido accidentes o ha visto compañeros afectados por no seguir las normas, ¿no? Por eso su percepción del riesgo está conectada con la experiencia, ¿no? Ellos no necesitan tantas reglas, pero sí necesitan que estas reglas pues sean claras y realistas. Por ejemplo, si deben de usar guantes especiales para poder mover una pieza peligrosa, el- lo hacen, ¿no? Pero si esos guantes no sirven o les hace perder movimiento o estabilidad, pues van a buscar otra opción o lo van a hablar con su jefe. Ellos cumplen si ven que la norma pues realmente funciona con ellos y en la práctica. En la generación millennials, aquí tienen una forma distinta de ver también los riesgos, ¿no? Ellos no solo piensan en quemarse, en cortarse, resbalarse, también incluyen el cansancio extremo, el estrés, ¿no? O incluso el mal clima laboral como riesgos. Y cuando aquí les da una norma, la cumplen si es que sienten que pues todo tiene un propósito real, ¿no? Si les piden usar un arnés, quieren saber si es que ese arnés es de buena calidad, ¿no? Si fue inspeccionado por una buena fábrica y también por qué usarlo en esa tarea, en esa actividad, ¿no? Si la respuesta no es clara, también lo cuestionan. No por rebeldes, sino porque quieren entender antes de hacer cada cosa. Por último está la generación Z, que aquí ellos están pues más atentos a si las normas se cumplen por todos, ¿no? Si hay coherencia y si hay justicia. Si notan que se exige aquí el uso de casco solo en una zona, pero ven al supervisor sin casco o a otro compañero, pues no lo van a pasar por alto, ¿no? Ellos lo van a reportar, lo van a cuestionar o incluso también se van a negar a seguir si es que sienten que hay trato desigual. Para ellos el riesgo no solo está en el accidente, también está en el ambiente, ¿no? Si no se sienten respetados, lo ven como un riesgo. Son, por así decirlo, más sensibles al trato, a la inclusión y también a la transparencia. Entonces, como hemos visto, ¿no? Cada generación ve al riesgo de manera distinta y eso afecta también cómo cumplen o no cumplen las normas, ¿no? Si no entendemos esto, podemos aquí exigir reglas que unos obedezcan sin pensar y otros rechacen sin explicar. La clave está en saber cómo comunicar, cómo escuchar y también adaptarse a cada una de estas generaciones. ¿Cuáles son los principales retos de la intergeneracionalidades en seguridad y salud en el trabajo? Uno de los principales problemas que podríamos mencionar es la diferencia en la forma de aprender y también comunicarse, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando se hacen una capacitación de seguridad usando solo diapositivas llenas de texto, la generación baby boomers y algunos de la generación quizás X pueden prestar atención, pero ya los de la generación millennials y también la generación Z, se desconectan mucho más rápido, ¿no? Ellos necesitan imágenes, necesitan ejemplos reales, necesitan videos cortos, algo que les haga participar. Y si el contenido pues no se adapta, unos entienden y otros no podrían entender. También aquí hay choques o conflictos cuando se trata de seguir instrucciones, ¿no? Aquí los trabajadores de la generación baby boomers o también algunos de la generación millennials están acostumbrados pues a recibir órdenes y también cumplirlas. No, no preguntan mucho, pero aquí los jóvenes, sobre todo los de más recientes, hacen preguntas, opinan o proponen cambios. Esto a veces se interpreta como, digamos, falta de respeto, pero no es así, ¿no? Es una forma de que ellos puedan involucrarse, ¿eh? Y el problema es que ese conflicto
de estilos crea distancia, ¿no? Hace que pues no se comuniquen bien o que uno no confíe en el otro. Otro reto frecuente es la desconfianza entre o la falta de respeto entre generaciones, ¿no? En algunos casos, aquí los jóvenes piensan que los mayores pues no quieren cambiar y que se aferran al pasado, ¿no? Y los mayores creen que los jóvenes pues no saben nada y solo se distraen con el celular, con la tecnología. Este tipo de pensamiento también daña el ambiente. Por ejemplo, ¿no? Si un trabajador joven propone usar una aplicación para poder reportar incidentes o usar un software para optimizar el tiempo, puede que los mayores no lo tomen en serio, ¿no? O si un trabajador con experiencia propone una técnica antigua que sí funciona, entonces las de la generación más recientes, los jóvenes, no lo escuchan, ¿no? Por creer que eso está desactualizado. Además, también hay dificultades aquí para poder integrar la tecnología con experiencia. Muchas empresas tienen impactos, ¿no? En este cambio de tecnología, de equipos, ¿no? Y si tienen equipos, por ejemplo, equipos modernos, que incluya sensores, que también incluya tablets, pero también tiene maquinarias antiguas, aquí los de la generación Z, pues sabe cómo usar la tablet, ¿no? Pero no conoce el sonido raro que digamos, puede hacer un motor cuando pues algo falla. En cambio, aquí el trabajador mayor lo podría detectar eso al instante, pero no sabría cómo subir ese hallazgo a una plataforma digital, ¿no? Y eso no, y si no trabajan juntos, pues esa información también se pierde. Por último, otro gran reto es que no hay suficientes espacios donde todas las generaciones puedan participar juntos, ¿no? Muchas reuniones de seguridad solo tienden a hablar los jefes o los demás, pues a antigüedad, ¿no? Los jóvenes no se sienten escuchados y cuando hay campañas nuevas, no se consulta a los trabajadores con experiencia como si ya no fueran necesarios. Eso también genera molestias entre todos. Tenemos aquí la estrategia de integración generacional en la cultura preventiva y hemos visto cuáles son los retos que trae tener distintas generaciones trabajando juntos. Ahora es momento de ver cómo se puede integrar de forma positiva para poder construir pues una cultura preventiva donde todos de esta generación puedan participar y también cuidarse en conjunto. Una estrategia clave es formar equipos mezclando las edades, ¿no? Aquí no poner a todos los jóvenes por un lado y a los mayores por otro. Por ejemplo, aquí cuando se arma un grupo de mejora continua, ¿no? Supongamos, se puede incluir a un operador con 25 años de experiencia, también integrar a un supervisor de la generación X, a un técnico joven que recién ingresó, ¿no? Y así cada uno pues, puede aportar su punto de vista. Y aquí también los de la generación baby boomers podrían dar o ver detalles que otros no ven y el de mediana edad pues podría organizar el trabajo y el joven también podría proponer formas más rápidas o de implementación de la tecnología, que esta mezcla también da buenos resultados. Otra estrategia muy efectiva es el monitoreo inverso, ¿no? Jóvenes enseñan la tecnología y mayores también comparten experiencia. Por ejemplo, ¿no? Un joven que le enseña aquí a su compañero mayor a poder usar una aplicación para reportar los riesgos y a cambio ese compañero pues le muestra cómo revisar una maquinaria con una técnica que pues no está en ningún manual, sino por su experiencia. Entonces se está dando un apoyo mutuo, ¿no? Y eso mejora el respeto y también está fortaleciendo el compañerismo. También es importante aquí que las capacitaciones en seguridad se adapten a todos, ¿no? No se puede usar el mismo formato para todos los públicos. Hay que combinar cada uno de estos detalles. Algunos pueden necesitar una charla clara, ¿no? Con ejemplos reales.
Otros quizás puedan preferir un video corto o un ejercicio práctico. Por ejemplo, aquí en una capacitación podrían o sobre el uso de correcto de los EPPs, se puede empezar con un caso real contado pues por un trabajador de experiencia, ¿no? Luego mostrar un video animado y cerrar con un reto tipo juego en grupo, ¿no? Que todos puedan participar y todos también aprendan. Una estrategia que suele olvidarse es incluir a todas las generaciones en los comités y campañas de seguridad, ¿no? En muchas empresas solo tienden a elegir a los más antiguos, a los que cuentan más experiencia, ¿no? Pero cuando se incluye también a los de la generación millennials o la generación Z, aquí pues se puede ampliar esa mirada, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajador joven aquí puede proponer en una campaña digamos, por las redes sociales, ¿no? Por TikTok, por Facebook, y eso ayuda a llegar mejor a todos de su edad. Mientras que el trabajador de la generación Baby Boomers o la generación X, ¿no? Pueden compartir su testimonio de un accidente y eso también impacta en todos. Y por último, lo más importante es promover el respeto mutuo como base del trabajo seguro, ¿no? Que nadie se sienta menos por su edad, que todos se escuchen y sean también escuchados. Y cuando se aplican estas estrategias que estamos mencionando, pues ya cambiaría ese ambiente. No No se trata solo de evitar accidentes, enfermedades ocupacionales, sino se trata de poder construir confianza, de aprender más rápido, ¿no? Y trabajar en conjunto y con más ganas. Bien, tenemos aquí la comunicación efectiva entre generaciones. La primera recomendación es poder usar distintos canales, ¿no? Reuniones, mensajes, videos, avisos. Por ejemplo, aquí hay trabajadores mayores que prefieren que se les explique en una reunión o cara a cara, ¿no? Como lo hemos ido mencionando. En cambio, los más jóvenes revisan más rápido un mensaje por WhatsApp, un video corto, una imagen, ¿no? Que sea llamativa en la pantalla. Y aquí, si queremos que todos reciban el mensaje de seguridad, debemos de combinar todas estas formas. Otra cosa muy importante es escuchar sin prejuicios, ¿no? Muchas veces aquí se caen frases como los jóvenes no quieren trabajar o los mayores no entienden nada. Y eso solo crea distancia entre cada una de estas generaciones. En lugar de eso, se debe de escuchar lo que cada uno quiere decir, ¿no? Sin pensar que está equivocado solo por su edad. También hay que adaptar aquí el lenguaje. No es lo mismo hablarle pues a un trabajador de 60 años que a uno de 22, 23 años, ¿no? Por ejemplo, si usamos muchas palabras técnicas o extranjeras, se pierde ese mensaje. Lo mejor aquí es hablar claro, hablar directo, con ejemplos del trabajo diario, ¿no? Si se quiere explicar cómo usar un extintor, pues se debe demostrar ahí, en lugar de solo leer los manuales, también incluir pues la práctica. Otra estrategia es formar aquí o fomentar el diálogo respetuoso. eh, en algunas reuniones, por ejemplo, se impone una sola opinión, ¿no? Por ejemplo, si alguien propone una mejora y otro lo rechaza, entonces sin escucharla, ahí se pierde una oportunidad. La comunicación efectiva se da cuando pues todos puedan opinar sin juicios. Y lo más importante en una buena comunicación es que se debe de valorar tanto la experiencia, ¿no? de la generación baby boomers, como también de las nuevas ideas que puedan ofrecer la generación Z. Hay trabajadores pues con 30 años que saben detectar riesgos solo con ver una herramienta y hay jóvenes que pues pueden ayudar aquí a resolver ese mismo riesgo con una aplicación, una señal visual, con la tecnología, sensores, ¿no? Las ideas aquí son importantes de cada una de estas generaciones. Uno de los aquí errores más comunes en las capacitaciones de seguridad es usar un solo estilo para todos, ¿no? Se da una misma charla con las mismas diapositivas,
al grupo entero, ¿no? De las distintas generaciones. Y después pueden aburrirse algunos, ¿no? No entenderlo y otros pueden fingir que sí han prestado atención. Por eso es tan importante adaptar estas capacitaciones a cada tipo de generación. Una buena capacitación en seguridad mezcla distintos métodos, ¿no? Incluye como por ejemplo las charlas, videos, juegos, historias reales, los storytelling, como hemos mencionado anteriormente. También suelen combinar aquí teoría con la práctica, ¿no? No solo compartir la información, sino hay que aquí realizar esa práctica, en donde cada uno puede entender también su rol. Respetar los ritmos de aprendizaje, ¿no? Que sean más pausados o más dinámicos, donde puedan participar todos. Usar ejemplos del día a día, no solo teoría, también promover el aprendizaje colaborativo entre edades, ¿no? No individualizar las actividades, sino hacerlo de manera grupal, en donde cada una de estas generaciones pues pueda aportar sus ideas. Ya que hemos visto los retos y también las estrategias, ahora vamos a cerrar aquí este bloque comprendiendo y compartiendo las buenas prácticas, ¿no? Para poder integrar estas generaciones en seguridad. Son cosas que ya han hecho las empresas y que realmente han funcionado a que varias generaciones trabajen juntas, ¿no? Se respeten y construyan una cultura de seguridad fuerte. Lo primero, aquí algo básico, pero que pues muchos olvidan, es promover el respeto mutuo y evitar el estereotipos por edad. En algunas áreas, aquí los trabajadores jóvenes se sienten, digamos, ignorados, ¿no? Y los mayores sienten que ya nadie los valora. Entonces, eso también crea tensión. Hay que considerar en el análisis también. Una buena práctica es hacer aquí campañas internas donde se destaquen frases como tu experiencia cuenta o tus ideas también previenen, ¿no? Entonces eso es importante. Otra buena práctica es incluir aquí a todas las generaciones eh, en las decisiones de seguridad, ¿no? Fomentar esa participación de todas las edades. Asimismo, también ha funcionado muy bien el hecho de combinar la experiencia y las nuevas ideas en las soluciones preventivas, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede detectar un problema en el traslado de cajas, ¿no? En un almacén. Un trabajador de la generación, el baby boomers, puede proponer aquí volver a usar una técnica antigua de distribución o un joven proponer de la generación Z, ¿no? Proponer usar carros rodantes o aplicar la tecnología, ¿no? Usar sensores de carga. Y aquí la empresa, pues, si aplica ambas, puede ajustar ese sistema tanto antiguo como colocando también, pues, la tecnología, los sensores que ha propuesto los de la generación Z. Otra buena práctica es usar múltiples canales para poder comunicar los riesgos, ¿no? No todo debe de ir en carteles, en, en murales, sino aquí debe de incluir también a la tecnología, ¿no? Como compartir infografías, mini videos por las redes sociales, el WhatsApp, Facebook, que les permita llegar ese mensaje a todos, ¿no? Y algo que motiva mucho es reconocer los aportes públicamente, ¿no? De cada generación. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, no es hacer cosas complejas, sino es hacer cosas simples con esa intención, con respeto para cada una de estas generaciones. Cuando se habla de integrar generaciones en la empresa, muchos pues piensan que eso es tarea de recursos humanos o de algunos encargados, ¿no? En sí, la verdad es que el rol más importante va a jugar el liderazgo, el líder, ¿no? Si un jefe o un supervisor pues no entiende cómo manejar los equipos diversos en edad, los conflictos también crecen y la seguridad se debilita. Un líder aquí debe de saber escuchar activamente a todas las generaciones, ¿no? Esto no significa solo oír lo que dicen los trabajadores, sino prestar atención de verdad. Un joven de la generación Z puede decir que un procedimiento es muy largo y que nadie lo sigue,
o un trabajador mayor, pues de la generación baby boomers, puede decir que esa nueva aplicación no le funciona bien. Entonces, aquí un buen líder no descarta ninguna opinión, sino toma ambas opiniones de ambas generaciones, lo analiza y busca una solución que pues funcione para todos y hace sentir que todos fueron tomados en cuenta. Asimismo, deben de crear puentes, ¿no? No divisiones. Crear ese trabajo en equipo en donde pertenezcan tanto los de la generación Z y los de la generación baby boomers. Asimismo, deben de adaptar la comunicación según el público, ¿no? Hemos ido mencionando también ese punto. Asimismo, dar el ejemplo con el respeto, inclusión y la apertura al cambio. Y finalmente, promover una cultura donde pues todos se sientan valorados. Un tema del que pues no se habla mucho, pero que también tiene un gran impacto, eh, es el de los sesgos generacionales, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues son esas ideas que uno tiene sobre personas de otra edad sin conocerlas de verdad, ¿no? Son esos juicios que se hacen por costumbre, por lo que se ha escuchado o vivido y que muchas veces son falsas. Por ejemplo, aquí es común escuchar en algunas áreas que los jóvenes no respetan las normas, ¿no? Que los mayores no entienden la tecnología. También se dice que las personas mayores, los de la generación baby boomers, son lentos o que los nuevos son irresponsables. Entonces, todas estas frases son parte de esos sesgos generacionales que hay que tener y hay que prestarles mucha atención, ¿no? Porque pueden generar un ambiente de desconfianza que afecta también la seguridad. Asimismo, es importante aquí mencionar, ¿no? Que el riesgo de accidentes no por tomar en serio las alertas de otro grupo, ¿no? Que se presentan constantemente. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje y entrenamiento por cada generación? Hemos mencionado aquí que los baby boomers pues prefieren clases presenciales, ¿no? Cara a cara, explicación paso a paso y esas experiencias reales. Asimismo, tenemos la generación X, que aquí más que nada valoran lo que es la utilidad práctica, también el material directo y la autonomía. La generación millennials, aquí aprenden mejor con videos, ¿no? Juegos, dinámicas y participación activa. Y finalmente los de la generación Z, pues prefieren el aprendizaje de manera corta, también que sea pues más visual, que sea digital y conectado con las causas sociales. ¿Cuáles son las tecnologías aplicadas en seguridad, no? Esas brechas digitales generacionales. Primero, el uso de las apps, los sensores, realidad virtual y plataformas de reporte, ¿no? Que de cierta forma los de la generación baby boomers tienden a mencionar que es un poco difícil de utilizar. Asimismo, y los jóvenes se adaptan rápido, ¿no? Los mayores aquí pueden sentirse excluidos. Otra brecha es la brecha digital que genera confusión, miedo o rechazo a las herramientas. Asimismo, es clave capacitar aquí con paciencia y sin burlas, ¿no? Se sabe que los de la generación Z, pues sí hemos ido mencionando, son más adaptativos, ¿no? En cuanto a la tecnología, en cambio aquí los de la generación baby boomers pues les cuesta un poco más. Por ello, aquí es importante que cuando se realice estas capacitaciones también se les dé esa paciencia, ¿no? Que consideren también la empatía como parte de valor fundamental. Y finalmente aquí tenemos la tecnología que debe de incluir a todos para poder fortalecer la seguridad y no solo a un tipo de generación. Tenemos aquí el reconocimiento y motivación diferenciada, ¿no? No todas aquí las generaciones se motivan lo mismo, ¿no? Hemos visto ahí, otros se motivan pues con que simplemente sea respetada su opinión, otro con que se le reconozca, se le dé ese reconocimiento, otros quizás si es que se les otorgue un premio, ¿no? Y cada una de estas generaciones tienden a motivarse de distintas formas. Asimismo, aquí la baby boomers, la generación, valoran lo que es la estabilidad, valoran el respeto y los reconocimientos públicos. La generación X
prefiere autonomía y confianza en su criterio, que hemos mencionado ello. Los de la generación millennials eh, aprecian el feedback constante, ¿no? Los retos y también la flexibilidad. Y la generación Z pues busca un propósito, ¿no? Busca innovación, busca implementación de nuevas tecnologías, busca esa visibilidad, que su opinión también cuenta. Entonces, aquí reconocer estos logros en seguridad según lo que motiva a cada grupo va a mejorar también ese compromiso. Tenemos aquí los talleres y actividades vivenciales que son parte también pues de poder promover esta cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí debemos de involucrar emocionalmente a los trabajadores de todas las edades, también fortalecer el aprendizaje práctico y no solo teórico, que tienden a hacerse pues, un poco aburridas. Asimismo, permiten que diferentes generaciones puedan colaborar y se puedan escuchar entre ambas, aportando ideas diferentes. Pueden incluir aquí simulaciones, juegos, dramatizaciones o análisis de caso y asimismo refuerzan la cultura preventiva a través de la experiencia compartida. Bien, para terminar entonces, hay que hablar aquí del clima laboral intergeneracional, es decir, cómo se sienten los trabajadores de distintas edades al compartir un mismo espacio, ¿no? No todos estamos hablando solo de si se llevan bien o mal. Hablamos ya del ambiente que se vive en la organización, si hay respeto, si hay confianza, si se ayudan entre ellos o si trabajan individualizados, aislados, ¿no? Aquí, esta cultura es el ambiente emocional, ¿no? Entre los trabajadores de distintas edades también se fortalece cuando hay respeto, hay comunicación, hay colaboración, que un mal clima pues genera conflictos, ¿no? También silencios y baja participación. Reconocer aquí el valor de cada generación mejora también lo que es la convivencia y un buen clima laboral pues motiva a cuidarse entre todos, ¿no? Que cada una de este tipo de generaciones pues pueda aportar su conocimiento, su experiencia, ideas nuevas para mejorar esta cultura. Bien, entonces eso sería por la sesión del día de hoy. Hemos visto que cada generación tiene sus fortalezas, tiene sus formas de aprender, ¿no? De entender aquí el mundo. Tienen también formas distintas de poder enfrentar los desafíos y aunque pues a veces parezca que hay diferencia entre unos y otros, lo cierto es que todos queremos lo mismo, ¿no? Trabajar bien, cuidarnos, llegar a casa sanos al fin del día. Entonces, aquí un trabajador con años de experiencia, que son de la generación baby boomers, puede enseñar mucho, ¿no? Pero también aquí puede seguir aprendiendo. Y un joven de la generación Z también puede traer ideas nuevas, pero aquí necesita lo que es un guía. Para ello están pues los de la generación baby boomers y cuando se rompe esa barrera, digamos, generacional que hay, el equipo se vuelve pues mucho más fuerte, más humano y más seguro. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que la información que se ha compartido sea de mucha utilidad. Nos vemos.